Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Santo sacrificio o comida eucarística es un extracto de el libro de Monseñor Lefebvre, Carta abierta a los católicos perplejos. Para preparar el Congreso Eucarístico de 1981, se hizo una encuesta, cuya primera pregunta era la siguiente. Entre estas dos definiciones, santo sacrificio de la misa y comida eucarística, espontáneamente, ¿cuál prefiere? Habría mucho que decir sobre este modo de preguntar a los católicos, porque en cierto modo se les deja escoger la respuesta según su criterio personal, en un tema en que la espontaneidad no tiene nada que hacer. No se puede elegir la definición de la misa como se elige un partido político. Pero esta insinuación no se debe a ningún desacierto del redactor de la encuesta. Hay que darse cuenta de que la reforma litúrgica tiende a reemplazar la noción y la realidad del sacrificio por la de una comida. Se habla de celebración eucarística, de banquete eucarístico y de cena. Y el término sacrificio se emplea mucho menos y casi ha desaparecido por completo en los libros de catecismo y de predicación. Esta palabra ya no figura en el canon número 2 denominado de San Hipólito. Esta tendencia está relacionada con lo que ya hemos dicho sobre la presencia real. Si ya no hay sacrificio, tampoco hay necesidad de la víctima. La víctima está presente para el sacrificio. Y convertir la misa en una comida conmemorativa y fraterna es el error de los protestantes. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Precisamente lo que está pasando ahora.
Los protestantes reemplazaron inmediatamente el altar por una mesa. Le quitaron el crucifijo e hicieron que el presidente de la asamblea se pusiera de cara a los fieles. El desarrollo de la cena protestante está en Pierres Vivantes. El catecismo elaborado por los obispos de Francia, que tienen que usar obligatoriamente todos los niños. Y cito, los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía. Es la misa. Los cristianos proclaman la fe de la Iglesia, piden por el mundo entero y ofrecen el pan y el vino. El sacerdote que preside la asamblea reza la gran oración de acción de gracias. Ahora bien, en la religión católica, el sacerdote es el que celebra la misa, no el presidente de la asamblea, y el que ofrece el pan y el vino. La noción del presidente viene directamente del protestantismo. El vocabulario sigue al cambio del espíritu. Antes se decía, Monseñor Lustiger, obispo de París, celebrará una misa pontificial. He oído decir que en la radio de Notre Dame ahora dicen, Jean-Marie Lustiger presidirá una celebración. ¿Puede usted notar la diferencia? Mire cómo se habla de la misa en un folleto de la Conferencia de Obispos Suizos. Ponga atención aquí. Y cito lo siguiente. La comida del Señor realiza, en primer lugar, la comunión con Cristo. Es la misma comunión que Jesús hacía durante su vida en este mundo cuando se sentaba a la mesa con los pecadores. Y esta comida, desde el día de la resurrección, se continúa en la comida eucarística. El Señor invita a sus amigos a reunirse y estará presente entre ellos. Todo católico tiene la obligación de responder a esto categóricamente. No, la misa no es eso. No es la continuación de una comida como aquella en que una mañana, después de su resurrección, nuestro Señor invitó a San Pedro y a algunos de sus discípulos a orillas del lago. Y cito, Evangelio San Juan, capítulo 21, versículos 9 al 13. Luego, pues que hubieron saltado a tierra, vieron allí un fuego de carbón, un pescado puesto encima y un pan. Díceles Jesús, venid y almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Conociendo que era el Señor, viene entonces Jesús, tomó el pan, le da a sus discípulos y asimismo el pescado. La comunión del sacerdote y de los fieles es una comunión con la víctima que se ofrece en el altar del sacrificio. Ese altar es macizo y de piedra. Por lo menos tiene un ara, que es la piedra para el sacrificio, en la que se han incrustado reliquias de mártires, porque ellos ofrecieron su sangre por su Maestro. Esa comunión de la sangre de nuestro Señor con la sangre de los mártires nos alienta a ofrecer también nuestras vidas.
Si la misa es una comida, se entiende que el sacerdote se ponga cara a los fieles. Una comida no se preside de espaldas a los invitados, pero un sacrificio se ofrece a Dios y no a los presentes. De manera que el sacerdote, encabezando a los fieles, mira a Dios y al crucifijo que domina el altar. Hoy se insiste en cualquier oportunidad en lo que el nuevo misal dominical denomina el relato de la institución. Y una vez más, no, la misa no es una narración, es una acción. Se necesitan 3 condiciones para que la misa sea la continuación del sacrificio de la cruz. 3. El ofrecimiento de la víctima, la transustanciación, que hace que la víctima esté efectivamente presente y no simbólicamente, y la celebración del sacerdote, que es nuestro Señor y que debe estar consagrado para su sacerdocio. De esta manera, la misa puede alcanzarnos la remisión de los pecados. Un simple memorial y un relato de la institución, acompañado de una comida, no basta ni mucho menos. Toda la virtud sobrenatural de la misa le viene de su relación con el sacrificio de la cruz. No creer en esto es no creer en nada de lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Y ella ya no tendría razón de ser. Ni tampoco sería necesario ser católico. ¿Ahora entiende? Lutero había comprendido muy bien que la misa es el corazón y el alma de la Iglesia. Por eso decía, destruyamos la misa y destruiremos la Iglesia. Lo cierto es que nos damos cuenta de que el Novus Ordo Missae, la nueva misa, es adaptado después del Concilio Vaticano II. Sigue la línea de la noción protestante, o por lo menos se aproxima a ella peligrosamente. Para Lutero, la misa podría ser un sacrificio de alabanza, es decir, un acto de alabanza y de acción de gracias, pero de ninguna manera un sacrificio expiatorio que renueva y aplica el sacrificio de la cruz. Para él, el sacrificio de la cruz se efectuó en un momento determinado de la historia. Lutero se hace prisionero de esa historia, de modo que solo se nos podrían aplicar los méritos de Cristo por medio de nuestra fe en su muerte y en su resurrección, que es lo que enseñan los luteranos. En cambio, la Iglesia cree que ese sacrificio se realiza místicamente en nuestros altares en cada misa, de una manera incruenta, al separarse el cuerpo y la sangre en las especies del pan y del vino. Esta renovación permite aplicar a los fieles presentes los méritos de la cruz y perpetuar esa fuente de gracias en el tiempo y en el espacio.
Maravilloso. El Evangelio de San Mateo termina con estas palabras, y cito: Ahora yo estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. Son dos conceptos de la misa muy distintos y, sin embargo, procuran reducirlos alterando la doctrina católica, como puede comprobarse por numerosos signos de la liturgia. Lutero decía: el culto se dirigía a Dios como un homenaje. De ahora en adelante se dirigirá al hombre para consolarlo e iluminarlo. El sacrificio ocupaba el primer lugar. Ahora lo va a reemplazar el sermón, que era introducir el culto del hombre, que en el templo se reflejaba por la importancia, entre comillas, de la liturgia de la palabra. Si abrimos los nuevos misales, vemos que se ha hecho esa revolución. Se ha agregado una lectura a las dos que ya había y además una oración universal, entre comillas, que se suele usar para expresar ideas políticas o sociales. De modo que se llega a un desequilibrio en favor de la palabra. Cuando se acaba el sermón, la misa ya casi ha terminado. En la iglesia, el sacerdote lleva la marca de un carácter imborrable que lo hace un alter Christus, otro Cristo. El sacerdote, estimado oyente, es el único que puede ofrecer el santo sacrificio. Y Lutero consideraba que la distinción entre sacerdotes y seglares era la primera muralla que habían levantado los romanistas, según él. Y decía: todos los cristianos son sacerdotes y la única función del pastor es la de presidir la misa evangélica. En la nueva misa, el yo del celebrante se ha reemplazado por nosotros. Está escrito varias veces que los fieles, entre comillas, celebran, se asocian a los actos del culto, leen la epístola y hasta el evangelio, distribuyen la comunión y a veces dan el sermón, que se puede reemplazar con un intercambio sobre la palabra de Dios en pequeños grupos que se reúnen antes para, entre comillas, elaborar la celebración del domingo. Y esto, estimado oyente, es solo una etapa. Desde hace varios años, los responsables de los organismos episcopales lanzan propuestas de este tipo. Y cito: no son los ministros los que celebran, sino la asamblea. Muy grave esto, estimado oyente. O la asamblea es el primer sujeto de la liturgia. Lo que cuenta no es, entre comillas, el funcionamiento de los ritos, sino la imagen que la asamblea se hace de sí misma y las relaciones que se crean entre todos los que concelebran. Jelineau, uno de los autores de la Reforma litúrgica y profesor en el Instituto Católico de París, dice: si lo que cuenta es la asamblea,
Se entiende que se vean con malos ojos las misas privadas. Los sacerdotes ya no la dicen, porque cada vez es más difícil reunir una asamblea, sobre todo en días hábiles. Es una ruptura con la doctrina invariable. La Iglesia tiene que multiplicar el sacrificio de la misa para aplicar el sacrificio de la cruz y para todos los fines que estén vinculados con él. Es decir, la adoración, la acción de gracias, la propiciación y la impetración, que son los 4 fines de el santo sacrificio. Y eso no es todo, pues muchos quieren eliminar totalmente al sacerdote, lo que da lugar precisamente a las famosas asambleas dominicales en ausencia del sacerdote. ¿Usted lo ha vivido? ¿Está en su parroquia? Se puede imaginar que los fieles se reúnan para rezar juntos y honrar el Día del Señor. Pero estas asambleas dominicales, en ausencia del párroco, en realidad son una especie de misa en la que solo falta la congregación, y eso solo entre paréntesis, porque hasta nueva orden los seglares no tienen el poder de ejecutar ese acto, como puede leerse en un documento del Centro Regional de Estudios Socio-Religiosos de Lille. La ausencia del sacerdote puede ser intencionada para que los fieles aprendan a arreglárselas solos. ¿Ya entendió usted? El padre Gelineu, en su revista de la liturgia, escribe que estas asambleas dominicales en ausencia del párroco o del presidente, que es como ellos les llaman, son solo una transición pedagógica hasta que las mentalidades del pueblo cambien. Y con una lógica que confunde, concluye que hay demasiados sacerdotes en la iglesia. Entre comillas, desde luego demasiados para que las cosas evolucionen rápidamente. Lutero, estimado oyente, suprimió el ofertorio. ¿Para qué ofrecer la hostia pura y sin mancha si ya no hay sacrificio? ¿Ahora entiende? En el Novus Ordo Missae, la nueva misa, el ofertorio ya no existe prácticamente. Además, ya ni siquiera se llama así. El nuevo misal de los domingos habla de oraciones de presentación. La fórmula que se utiliza hace pensar más que nada en una acción de gracias y un agradecimiento por los frutos de la tierra. Para darse cuenta de eso, basta compararla con las fórmulas que la Iglesia ha empleado tradicionalmente, en las que se manifiesta claramente la finalidad propiciatoria y expiatoria del sacrificio. Y escuche el rezo de la tradición en esta parte. Que yo os ofrezco por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, por todos los asistentes y por todos los cristianos vivos y difuntos,
para que aproveche a mi salvación y a la suya para la vida eterna. Y luego, elevando el cáliz, el sacerdote dice: Os ofrecemos, Señor, el cáliz de vuestra redención y suplicamos que vuestra bondad lo quiera hacer ascender como un suave perfume a la presencia de vuestra divina majestad para nuestra salvación y la del mundo entero. ¿Qué queda de todo esto, de estas oraciones, en la nueva misa? Lo siguiente. Escuche. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Lo mismo con el vino que se convertirá en bebida de salvación. ¿Para qué añadir un poco después? Límpiame de mis faltas, Señor. Purifícame de mis pecados. Y que nuestro sacrificio de este día sea agradable ante Dios nuestro Señor. ¿Qué pecados? ¿Qué sacrificio? ¿Qué relación puede hacer el fiel entre esa presentación vaga de las ofrendas y la redención que puede alcanzar? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué sustituir un texto claro y de sentido completo por una serie de frases enigmáticas y mal hilvanadas en su conjunto? Si hay que cambiar algo, tiene que ser para mejorarlo. Esas pocas palabras que parece que rectifican la insuficiencia de las oraciones de presentación nos hacen pensar otra vez en Lutero, que disimulaba los cambios con cuidado, conservaba lo más que podía las ceremonias antiguas y se limitaba a cambiarles solo el sentido. La misa guardaba en gran parte su apariencia exterior y la gente veía en las iglesias más o menos la misma decoración, los mismos ritos, aunque con algunos retoques hechos para agradarle, porque a partir de entonces todo se dirige al hombre, al pueblo, mucho más que antes. La gente era más consciente de su función en el culto y tenía un papel más activo gracias al canto y a la oración en voz alta. El alemán fue reemplazando poco a poco al latín. Todo esto, ¿no nos recuerda nada? Lutero también se empeñó en hacer nuevos cantos para reemplazar, según él, todos los gorgoritos del papismo. Así le llamaba. Las reformas siempre asumen el aspecto de revolución cultural. En el Novus Ordo o la Nueva Misa, se ha modificado un añadido de la parte más antigua del canon romano, que viene de la edad apostólica, para acercarla a la fórmula consagratoria luterana. La traducción francesa ha conservado las palabras pro multis, pero con otro significado. En lugar de mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos.
Se dice que será derramada por vosotros y por la multitud. No es lo mismo. Por algún motivo teológico se ha cambiado. Se puede observar que hoy la mayor parte de los sacerdotes pronuncia de un tirón la parte principal del canon, que comienza así. Y cito: la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos. Sin hacer una pausa que señala el misal romano, sosteniendo con las dos manos la hostia entre el índice y el pulgar, el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en voz baja, pero distintamente sobre la hostia. El tono cambia y se hace imperativo. Y las 5 palabras, hoc, est, enim, corpus, meum, realizan el milagro de la transubstanciación, igual que las palabras que se dicen en la consagración del vino. En el nuevo misal, le hace seguir al celebrante en tono narrativo, como si fuera efectivamente solo un recuerdo. Como hoy la regla es la creatividad en la iglesia, hay incluso algunos sacerdotes que al rezar el texto muestran la hostia a los que están a su alrededor o la rompen ostentosamente para unir el gesto a las palabras y que se vea mejor el relato. Se han suprimido 2 de las 4 genuflexiones y a veces no se hacen las que quedan. De modo que nos podemos preguntar si el sacerdote se da cuenta de que está consagrando, suponiendo que realmente tenga la intención de hacerlo.